La historia está plagada de ejemplos que muestran que los magnicidios pueden detonar guerras infernales. Bueno, el caso más paradigmático, el doble magnicidio que perpetró un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, en Sarajevo, matando al heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa, la archiduquesa Sofía. Ese fue el Big Bang que terminó detonando la Primera Guerra Mundial. La historia también muestra que los intentos de magnicidio pueden terminar favoreciendo el objetivo que se supone que quien desea eliminar a su blanco también desea eliminar, o sea, debilitar. El intento de magnicidio termina favoreciendo a la víctima y hay muchos casos que son evidentes. El fanático ultrarreligioso que intentó asesinar a Salman Rushdie recientemente en el estado de Nueva York terminó haciendo explotar las ventas del libro Los Versos Satánicos, que es el libro blasfemo, entre comillas, por el que se supone que lo quería matar, ¿no? O sea, logró el efecto exactamente contrario al que se supone que pretendía lograr, que haya menos gente leyendo un libro blasfemo, como lo consideraba él en su locura, y el ayatollah Jomeini, que dictó la fatua para que se asesine al autor de ese libro, a Salman Rushdie, a Bolsonaro más cerca en el espacio, ¿no? Cuando era candidato y estaba en un acto de campaña en Minas Gerais y un lunático se acercó entre la multitud e intentó apuñalarlo y lo hirió muy gravemente, lo propulsó en las encuestas. Bolsonaro perdió sangre, pero ganó votos y ganó votos en cantidades impresionantes. Gracias a esa puñalada, gracias, entre paréntesis, entre comillas, por supuesto. Y hay muchos otros casos. El atentado con veneno, con dioxina, contra Víctor Yushchenko, el líder antirruso en Ucrania, ¿no? Le deformaron el rostro con ese envenenamiento que intentaba eliminar al líder de la oposición a los gobiernos prorrusos que hasta ese momento había en Ucrania, y sin embargo el efecto fue el contrario. Con la cara deformada, Yushchenko sacó mucho más votos de los que les auguraban las encuestas antes del intento de magnicidio. La historia está plagada también de ejemplos que muestran que las palabras pueden convertirse en balas. En Israel, por ejemplo, una sociedad caracterizada por una fuertísima unidad, en la década del 90, el discurso sobrecargado, exacerbado de líderes como Benjamin Netanyahu en ese momento contra el entonces primer ministro Yitzhak Rabin por haber hecho la paz con la OLP, bueno, terminó convertido en las balas de Yigal Amil, aquel joven ultranacionalista que asesinó a Yitzhak Rabin en la Plaza de la Paz, en el corazón de Tel Aviv. Tuvieron que ver aquella violencia verbal y aquella violencia gestual, que eran los activistas portando pancartas donde Rabin aparecía con la kefía de Arafat. Las palabras y los gestos pueden convertirse en balas. Los discursos de Donald Trump acusando a los mexicanos de estar invadiendo los Estados Unidos y describiendo a los mexicanos invasores como ladrones, asesinos y violadores, terminaron convirtiéndose en las balas del joven lunático y criminal que fue hasta la ciudad del Paso, en Texas, en el sur de Texas, casi en la frontera con México, y abrió fuego matando mexicanos. Las palabras pueden convertirse en balas y sobran ejemplos en la historia. Los argentinos llevamos mucho tiempo naturalizando la violencia verbal y gestual.
Y la violencia verbal y gestual en la Argentina no viene de una sola vereda. Es absurdo pensar que la violencia verbal y gestual en la Argentina es practicada desde una sola trinchera. Los argentinos llevamos muchos años en medio de un fuego cruzado que es intoxicante. La política argentina está intoxicada de discursos sobreadjetivados, discursos sobrecargados de adjetivos descalificantes. La dirigencia política, la dirigencia en general, los formadores de opinión, hablan con discursos sobreadjetivados, discursos plagados de adjetivos, muchos de ellos insultantes. El insulto y el anatema como modum operandi produce una contaminación en el marco del cual las palabras se pueden convertir en balas. Por eso yo creo que este abismo al que nos hemos asomado los argentinos en la noche del jueves nos pone frente al imperativo de deponer la violencia verbal y gestual, de descargar de adjetivos de grueso calibre nuestros discursos. Esto no implica dejar de criticar, dejar de cuestionar, incluso de acusar. Sin crítica, sin cuestionamientos, sin acusaciones, no hay democracia. Lo que implica es, o el imperativo es, que las críticas, los cuestionamientos y las acusaciones se canalicen por la argumentación y por la explicación, no por la adjetivación. Los discursos adjetivados no son los que mejor argumentan y los que mejor explican, son los que más exacerban. Hubo primeras reacciones preocupantes después de asomarnos al abismo, cuando esa pistola quedó a tan pocos centímetros de un rostro, el de la vicepresidenta. Hubo gestos de un lado y del otro preocupantes. En un lado, porque rápidamente veían evidencias de que todo era una patraña, de que todo era un montaje. A esa hora y por estas horas no hay lugar para esas acusaciones. Hay solo lugar para el equilibrio, la sensatez, la razonabilidad, la responsabilidad. Solo para eso hay lugar. No aportó mucho el presidente apareciendo al filo de la medianoche con una reflexión en la que parecía situar la violencia verbal y gestual solo en una de las veredas de la grieta. No está solo en una vereda de la grieta. Es obvio, es evidente, está a la vista de todos que Argentina está en un fuego cruzado de aborrecimiento, que las dos veredas de la grieta tienen artilleros verbales y que a ese fuego de artillería es imprescindible desactivar. También hubo muchos gestos que mostraron nivel de responsabilidad. Quizás fueron más hasta ahora los gestos responsables, pero lo que es importante es estar alertas para ya empezar a apoyar los discursos descargados de adjetivos de alto calibre, descargados de adjetivos de alta explosividad, porque era la sociedad naturalizando la violencia verbal y gestual la que incitaba a adjetivar violentamente, a cargar de anatemas y de insultos los discursos políticos, periodísticos, intelectuales, el de los artistas. Es la sociedad la que tiene que obligar a que descarguen esas armas. Es la sociedad la que ahora tiene que estar alerta para ver que los acontecimientos, que estos trágicos acontecimientos que nos pusieron al borde de un oscurísimo abismo, no sean los hechos manipulados
para convertirlos en confirmación de la razón propia. Ya hay muchos tentados en hacer eso. Hay muchos desde un primer momento, de un lado y de otro, que se pusieron a presentar los hechos de modo tal que aparezcan como una confirmación de la razón propia. Eso es lo que la Argentina tiene que desactivar. Eso es lo que, desde este jueves a la noche, no cabe ninguna duda que debe ser la prioridad.